5. Buenos días, República Dominicana. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Estoy aún desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de América, donde pues ayer fuimos testigo del reconocimiento que el Consejo de las Américas dispensó al presidente Abinader, que ya regresó a la República Dominicana anoche. Entonces, nosotros vamos a tratar varios temas, desde luego el tema de este reconocimiento al liderazgo de las Américas y el contexto en el que se produce este reconocimiento. Vamos a hablar de la situación con la ADP y el acuerdo al que se ha arribado, de los contratistas, entre comillas, que están llegando a Haití. Y bueno, está también la situación de Rafah y la amenaza que ha hecho el presidente Biden de suspender algunos armamentos para Israel si Israel continuara actuando por su cuenta en el caso pues de Rafah. Entonces, señores, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a nuestras audiencias, tanto a la de Sol como a la de Telefuturo Canal 23 y a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, hablemos de lo que ocurrió en el día de ayer, el contexto en el que eso ocurre. En el día de ayer, pues en el marco de la 54 reunión de las Américas, pues el Consejo de las Américas, que es quien convoca esta conferencia, le confirió pues al presidente Abinader el premio del liderazgo de las Américas. Estamos hablando del Sharman Award for Leadership. Entonces, de las Américas. Esta distinción, tal y como destacaba el presidente en el día de ayer en su discurso, es la primera vez que se confiere a un presidente dominicano. Y el presidente, pues, aprovechó una serie de cosas en su discurso en el día de ayer. Ustedes saben que estamos en la etapa final de una campaña en la República Dominicana, que pues el 19 de mayo nosotros tenemos que concurrir a las urnas para escoger el próximo presidente de la República y vamos a escoger también nuestros, nuestros congresistas en esas elecciones para nuestras dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Entonces, en ese contexto, todas las cosas que ocurren tienen vinculaciones, porque estamos hablando de una agenda en la que la prioridad de un aspirante presidencial, aunque se encuentre puntero como está el presidente Abinader, la prioridad en estas circunstancias
pues se torna una prioridad que privilegia mucho más lo cuantitativo y se sacrifica mucho de lo cualitativo. El presidente abrió un pequeño espacio en su agenda para un asunto cualitativo. ¿Y cuál era la importancia de este asunto cualitativo? Pues recoger esta distinción, sin duda alguna importante, que tal vez pudo ser recogida después que transcurrieran las elecciones. Yo creo que esta era una ocasión, esta era una oportunidad en la que el presidente aprovechaba para no dejar pasar por alto un hecho político, un acontecimiento político que el gobierno pues sentía la necesidad de refutar. Ustedes recuerdan que en el mes de abril, ante la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA, concurrió una delegación de la coalición opositora Rescate RD. Esa coalición de partidos opositores estaba encabezada por el ex canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que además es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, en esa exposición, aunque la delegación pues no fue recibida por el secretario general, ni digamos que por un alto incumbente de la OEA, de todas maneras esa delegación estuvo en la OEA y hizo una exposición y planteó una exposición y entregó un documento ante la OEA. En ese documento, pues, se cuestionaba que en la República Dominicana, pues, se estaban alterando, digamos, situaciones institucionales que había una que atentaban contra la libre expresión y contra la posibilidad de una expresión popular del voto, pues que fuera totalmente legítima. Y entonces estuvieron estos cuestionamientos. Cuando pues escuchamos el discurso que pronunció ayer aquí el presidente Abinader, sin duda alguna que ese discurso se ocupaba sin alusiones directas, porque el presidente Abinader en ningún momento hizo referencia directa a ese documento que depositaron opositores ante una comisión de la OEA. Pero en las cosas que él, digamos, priorizó en su discurso, evidentemente que había respuesta a ese documento, porque el presidente, digamos que sacó a pasear una serie de reconocimientos que ha recibido la República Dominicana que, digamos, entran en contradicción, dejan un poco mal paradas aquellas alegaciones que presentó la coalición opositora. Entonces, es por eso que el presidente, en primer lugar, entre, entre esos reconocimientos que ha recibido la República Dominicana, el presidente Abinader menciona, por ejemplo, el índice de Chapultepec. En el índice de Chapultepec sobre la libertad de expresión, la República Dominicana aparece con un 81%. Ese 81%
con el que aparece la República Dominicana, la coloca por encima de los Estados Unidos y la coloca por encima de Canadá en materia de libre expresión del pensamiento, de libre expresión de las ideas. Entonces, eso entra en contraste con el supuesto clima de limitación a la libertad de expresión que estuvo planteado por el documento de los opositores. Otros índices a los que hizo alusión el presidente en su discurso tienen que ver con la mejoría en el tema de la percepción de corrupción. Y entonces el presidente mencionó lo de Transparencia Internacional, en el que el país ha tenido una mejoría de 29 puestos, y mencionó otro índice que es un índice de la propia conferencia en la que él se encontraba ayer, de la Conferencia de las Américas, en la que también se habla de una mejoría en la percepción de corrupción en la República Dominicana. Por otra parte, reivindicando algo que siempre ha estado presente en estos 4 años en su discurso, que es el de la existencia de un Ministerio Público independiente, entre otros factores, y la garantía, la garantía de que va a desarrollar pues su. Miren, es importante, decía, entre otras cosas, vamos a ver acá, para que ok, entonces el presidente, estoy buscando aquí exactamente cuando él hablaba de las garantías para el desarrollo de unas elecciones totalmente libres, totalmente transparentes en la República Dominicana, que es otro de los aspectos, entonces, en lo que queda realmente cuestionada aquella documentación que presentó la coalición que había estado antes que el presidente Abinader, la coalición que había estado pues aquí en Washington antes que el presidente Abinader. Entonces, bueno, ese es en resumen, ese es en resumen el discurso que también incluyó otros aspectos, y esos aspectos están más dirigidos a plantear cuál es la situación, digamos, de el posicionamiento de la economía de la República Dominicana, que ya es un asunto conocido y que sabemos que es un aspecto que viene de lejos, lo que es el posicionamiento de crecimiento de la economía dominicana, la cuestión de su estabilidad y una serie de cuestiones que hacen de esa economía realmente referencia bastante importante. Entonces, yo veo todo eso dentro de ese marco, y de ahí el que este escenario, pues el presidente entendiera que era un escenario propicio para no haber dejado eh, solo aquellos planteamientos que hicieron los opositores. El escenario sumamente interesante, además de la exposición de este discurso del presidente
Abinader. Tuvimos la oportunidad de escuchar otras exposiciones. Por ejemplo, una exposición muy interesante fue la de los opositores venezolanos. María Corina Machado, que es la actual cabeza de la oposición venezolana, aunque no se le permitió participar como candidata presidencial. Ella estuvo en uno de los paneles junto con Edmundo González Urrutia, que es el candidato que han presentado los opositores ante el impedimento de que pudiera participar María Corina Machado. Y otro panel muy interesante, en ese panel estuvieron los congresistas, pues Adriano Espaillat y María Elvira Salazar, hablando sobre las oportunidades de negocios con el New Shoring que se presenta para la región, para todos los países de la región. Entonces, eso es parte, ¿no?, de todo el contenido de esta 54 reunión de las Américas, en la que se produjo el reconocimiento al que ya nos hemos referido al presidente Abinader. Entonces, hablemos de otros temas. Bueno, ustedes saben que con relación al caso de la candidatura, Distrito Nacional, Fuerza del Pueblo insiste en que va a mantener sus reclamos ante la Junta Central Electoral porque esto ha sido ilegal, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo? En síntesis, lo que está haciendo es demostrándole a Rafael Paz que no lo ha dejado solo en esta situación, que no ha sido el partido quien le ha dejado, que le ha abandonado en esto, pero ya eso carece totalmente de sentido. Ya ahí no hay posibilidad de admisión de esa candidatura, y además eso nunca había ocurrido en nuestro país, que unos días antes de las elecciones todavía una boleta no estuviera definida en cuanto a quién es o no es candidato. Esto, la verdad, es que es una situación sui generis, pero eso es un asunto que está ya, como comentábamos ayer, es un asunto que es un hecho, eso es invariable. Pero como en el mensaje que publicó Rafael Paz, refiriéndose al espíritu guerrero, como el guerrero en ningún momento en ese mensaje habla del partido, ni que la causa del partido esté en prioridad sobre la situación que ha ocurrido con él, la organización también, evitando cualquier situación en esta coyuntura, pues lo que ha hecho es acompañarle. Entonces, si hay compañía, él tal vez no tendría la posibilidad de mostrarse inconforme, porque aunque la organización no ha resuelto políticamente el asunto, se ha mantenido solidaria con él en la supuesta búsqueda de una solución que ya no es posible en los términos en lo que eso está planteado. Entonces ya ahí lo que hay que concentrarse es que los candidatos que son lo que son, y ojalá que eh, tengan suerte esos candidatos, entre ellos pues mi saludo muy especial para Celine Méndez, a quien le deseo éxito en esta elección. Ojalá que los electores de la capital, y sobre todo de la Fuerza del Pueblo en el distrito, en la circunscripción número 1, pues vean su candidatura y le respalden. Entonces, hablemos de la ADP, el acuerdo que se anunció en el día de ayer. Si ustedes ven lo que ocurrió en el día de ayer, entonces me darán la razón en el comentario que hice sobre
lo que había pasado con el anuncio unilateral de un aumento de un 8%. Recuérdense que en ese comentario yo dije que el aumento per se no era malo, porque el aumento era una respuesta, que el problema de esa respuesta fue la forma en la que se ofreció, que no tomaba en cuenta la imagen, la dignidad del gremio con el que se estaba llevando a cabo una negociación, porque de manera unilateral se decide esto y esto deja muy mal parado, habría dejado muy mal parado al gremio. Así que no era tanto el asunto del porcentaje que se estaba aprobando en ese momento, sino más bien el tema del trato. Entonces, con la mediación del defensor del pueblo, con la mediación de algunos expresidentes de la ADP, se ha llegado prácticamente a lo mismo. Aceptar el 8% más un 2% que se agregó, que total esa era la petición que estaba haciendo la ADP cuando entregó un documento que después Educación desconoció y anunció el aumento unilateral. Y entonces esto era lo que planteaba la ADP, un 10% ahora, un 10% el año próximo. El mayor cuestionamiento estaba para el 10% el año próximo, pero nadie va a dejar que un conflicto avance cuando la solución inmediata es factible y era posible llegar a ella. Entonces, el conflicto por ahora podemos decir que ha sido solucionado con esta medición y que el ADP va a terminar aceptando lo que ocurrió, porque ya lo que ocurrió en el marco de una negociación en la que se ha respetado al gremio, en la que el gremio ha participado, ha hecho las consultas del lugar y en eso no hay problema. Ahora bien, señores, nosotros tenemos que empezar a discutir otras cosas con relación a, a nuestro sistema educativo. Eh, Tenemos que discutir cuál es el futuro de los maestros. Los maestros no se van de las aulas. Los maestros seguirán en las aulas. Y no me refiero a la República Dominicana, me refiero al mundo. Es decir, eh, la inteligencia artificial de Google, eh, ChatGPT o BAR no se llevan a los maestros de las aulas. Pero hay que estar consciente que los maestros no se van de las aulas, pero su rol cambia y hay que prepararse para esas transformaciones, porque ya el maestro no es un repetidor, un enseñador de sencillamente de contenidos que el alumno puede alcanzar por otros medios. El maestro es un tutor, el maestro es un coaching, el maestro es un acompañante que además de educar para que la gente tenga conocimientos en el futuro que le permitan, pues, ser útiles con esos conocimientos, acceder a un mercado laboral con esos conocimientos. Además de eso, la gente tiene que, pues, aprender a vivir. Tiene que aprender a vivir y a eso no te enseñan con las ciencias, que las ciencias te preparan para otra cosa, pero no te preparan para la vida, no te preparan para los valores sin los cuales la existencia se torna sumamente difícil. Entonces, ¿cuál es el nuevo rol de los educadores en un proceso en el que hay otros acompañantes que ya, digamos, pasan a ocupar parte del rol tradicional del maestro? Entonces, si bien es cierto que no se va, el rol pasa a ser distinto y nosotros no estamos, digamos que, abordando esa temática.
Lo otro que nosotros tenemos que revisar hacia el futuro tiene que ver con que podemos ser víctimas de las propias bondades de las cosas que estamos incorporando a nuestro sistema educativo. Lo que estoy observando en algunos países con relación al tema es que se está tratando de que el padre tenga un protagonismo mayor, los padres, los tutores, tengan un protagonismo mayor en las escuelas, sean más importantes en las escuelas. Con la situación que nosotros tenemos en la que un estudiante recibe todo por parte del Estado, el niño sabe, el niño sabe para, digamos, los estudiantes pobres, que es distinto a los estudiantes de los colegios privados, que aunque tengan el mismo currículum, están recibiendo una enseñanza totalmente distinta, porque el mensaje de el niño que sabe que su educación es producto de los sacrificios que hacen su padre para proporcionársela, es distinto, aunque sea el mismo currículum, al del niño que sabe que todo lo que recibe se lo está dando el Estado y que su padre o sus padres tienen poco que ver con eso. En ese espíritu, el papel de los progenitores es un papel que se va quedando rezagado y nos quedamos sin el privilegio de ese papel en materia de educación. Usted puede buscar cualquier índice educativo en todas partes del mundo y entre los mejores estudiantes usted va a encontrar siempre que son aquellos en lo que hay un involucramiento de la familia en el tema de la educación. Donde eso no ocurre, pues siempre nos vamos a encontrar los peores parámetros. Entonces, ese es un tema sobre el que tenemos que trabajar y hay otros temas sobre los que tenemos que trabajar, que no es sencillamente siempre el tema de la educación, que vamos a repartirnos el presupuesto, que vamos a hacer aquello, que vamos a hacer esto, porque mientras eso sea así, nuestro sistema no será muy esperanzador, que digamos. Quiero hablar también del tema de los contratistas en Haití. En Haití, pues el aeropuerto Toussaint está en manos de unos llamados contratistas. Esos contratistas no son otra cosa que los llamados lanceros libres. Es decir, son ejércitos, son personas que se contratan de manera privada para asumir el rol que antes era un rol propio de ejércitos y de fuerzas armadas oficiales. Lo único que se hace por vías privadas y esas vías privadas no ameritan aprobaciones congresuales, no ameritan compromisos directos de los países. Entonces, la vía por la que Estados Unidos se ha estado involucrando en el conflicto haitiano y en la posible solución que se ha buscado al conflicto haitiano ha sido la de el envío de contratistas, es decir, de mercenarios, lo que podríamos decir como mercenarios que van a rendir una labor en Haití. Se supone que han llegado ya decenas de vuelos y que llegarán no menos de 100 vuelos con estos contratistas que serán los que van a participar por parte de Estados Unidos. Y que a partir del 23 de este mes empieza el despliegue de las fuerzas internacionales de las que participarán 7 países, entre ellos Kenia. El caso es que Estados Unidos estará presente, pero no estará con una intervención militar oficial, sino por la vía de estos contratistas, que aunque llegan en aviones privados,
o aunque estén llegando en aviones que algunos son del Departamento de Estado, no son propiamente personas que pertenezcan al ejército de los Estados Unidos. Ellos ya tienen el control del aeropuerto internacional, van a tener otros controles, es decir, que en términos reales podemos decir que el despliegue hacia Haití ya se está ejecutando, por esta vía. Esperemos a ver cuáles son los resultados. Un asunto que hemos presenciado por aquí, por Washington, tiene que ver con la crisis en Gaza, porque aquí hay 13 universidades, la principal es la de Georgetown, pero hay 13 universidades en Washington, y en varias de ellas están las ocupaciones de jóvenes que se expresan en solidaridad con la causa palestina. Esa causa palestina ahora tiene el componente de que Israel quiere actuar sobre Rafah, que es una de las gobernaciones, de las 5 gobernaciones de Gaza, y esta es la que tiene frontera con Egipto y tiene la única frontera también, y tiene frontera con Israel. Biden ha advertido que si hay una intervención directa, una invasión hacia Rafah, pues tomarán medidas para impedir que Israel reciba algunas armas. Aparentemente lo que se ha aprobado es un asunto mucho más puntual. Pero ya veremos cómo el señor Netanyahu aquí agota su agenda. En lo que va de conflicto, señores, en la franja de Gaza, en lo que lleva ese conflicto, estamos hablando de no menos de 35,000 muertos. Y lamentablemente la mayoría son niños y mujeres. 35,000 muertos. Sin añadir lo que esta fase sobre Rafah pueda pues agregar. Entonces, así andan las cosas. Nosotros pues terminamos por hoy esta jornada y nos preparamos de inmediato para ya ir haciendo nuestro regreso hacia la República Dominicana desde Washington, D.C., donde estuvimos participando en las actividades de la Conferencia de las Américas, donde se ha producido pues una distinción al presidente Abinader como líder de las Américas, siendo el primer presidente dominicano que alcanza esa distinción. Así es que por allá nos vemos. Continúen con el sol de la mañana. Cambio fuera.